por lo visto, llevaban años sin acostarse. La señora Carmen intentó acallar el cotilleo, pero ya era demasiado tarde. ¿Acaso hay algo que ocultar? Si todo el mundo sabe que la tiene enorme. La señora Pilar lo dijo mientras gesticulaba con las manos para describir el tamaño. Su mujer no podía soportarlo y por eso lo evitaba. Al salir a hacer la compra, me enteré de un rumor impactante de boca de las ancianas del barrio. Y esa noche, mientras mi marido estaba de viaje de negocios, ¿puedo ayudarle? En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, no podía creerlo yo misma. Mi suegro y yo nos quedamos paralizados. Elena, ¿de verdad? La voz de mi suegro temblaba. No quería admitir mi propio deseo, pero ya era tarde. Mi suegro me tomó la mano en silencio y me guió hacia su habitación. Aquella noche crucé una línea fatídica y experimenté en carne propia el sufrimiento de su difunta esposa, es decir, mi suegra. Pero al mismo tiempo descubrí un mundo nuevo que hasta entonces desconocía. Antes de empezar les agradecería que se suscribieran y le dieran a me gusta. Su apoyo es mi mayor fuerza. Ahora comencemos con la historia de hoy. Todo empezó hace 6 meses cuando me casé por segunda vez con Javier. Soy Elena y a mis 42 años celebré mi segunda boda. Javier, de 45 años, era jefe de ventas en una empresa consolidada, un hombre serio y de confianza. Para mí, que venía herida de un primer matrimonio, Javier era alguien realmente valioso. Elena, vamos a ser muy felices. Recuerdo cómo sus cálidas palabras me reconfortaron. Sabía que casarse de nuevo no era fácil, pero pensé que con Javier todo iría bien. El padre de Javier, mi suegro Antonio, era un funcionario jubilado de 70 años. Hacía 5 años que había perdido a su esposa y vivía solo. Preocupados por su salud, decidimos que viviera con nosotros. Papá, esta es Elena. El día que lo conocí, mi suegro parecía increíblemente saludable para su edad. A pesar de su pelo canoso, aún conservaba un aire de dignidad y tenía una constitución robusta. Encantada de conocerle, suegro. No, el placer es mío. Javier ha encontrado a una buena mujer. La primera impresión que me dio mi suegro fue la de un hombre reservado pero cálido. El hijo que Javier tuvo con su exmujerizado y vivía por su cuenta. Así que en aquella casa grande solo vivíamos Javier, mi suegro y yo. Los primeros meses fueron realmente tranquilos. Mi suegro parecía haber querido mucho a su difunta esposa. A veces lo veía mirando un álbum de fotos a solas, añorándola. Isabel sí que era una buena persona, murmuraba a veces. Como yo había sido enfermera, ayudar con el cuidado de la salud de mi suegro se convirtió en algo natural para mí. Desde que llegó Elena, parece que mi padre está mucho más contento. Ver a Javier tan agradecido me hacía sentir orgullosa. A simple vista, parecíamos una familia perfecta y feliz. Sin embargo, en mi corazón había un pequeño vacío. Se trataba de mi vida íntima con Javier. Lo amaba de verdad, pero en el plano físico dejaba mucho que desear. Me sentía culpable por pensar que era incluso más pequeño que mi exmarido, como si fuera una mujer superficial, pero no podía evitarlo. La insatisfacción que sentía como mujer iba en aumento. Hoy estoy cansado. Cada vez eran más las noches en las que Javier me daba la espalda. Sus viajes de negocio se hicieron más frecuentes y pasaba más tiempo fuera de casa. Creo que esta semana tendré que ir a Sevilla. Pero si ya estuviste de viaje la semana pasada, el trabajo en la oficina es intenso. No tengo más remedio. Lo siento. Cada vez que eso ocurría, me quedaba a solas en casa con mi suegro. Al principio era incómodo. Los momentos a solas entre nuera y suegro se hacían cada vez más largos. Sin embargo, mi suegro siempre fue cortés y mantuvo las distancias. Elena, ¿te sientes incómoda sin Javier? No se preocupe, suegro, al contrario, me alegro de tener más tiempo para hablar con usted. Aunque decía eso, en un rincón de mi mente crecía un sentimiento extraño. No dejaba de fijarme en el aspecto masculino de mi suegro. Parecía tan sano y fuerte que era difícil creer que tuviera 70 años. ¿Cómo habría sido de joven?
A veces estos pensamientos me sorprendían a mí misma. Soy su nuera. Está bien que piense estas cosas. Pero en aquel entonces no era más que una simple curiosidad. El verdadero cambio comenzó después de eso. Precisamente la semana en que Javier se fue a un largo viaje de negocios de 7 días. Elena, cuida bien de mi padre mientras no estoy. No te preocupes. Lo cuidaré bien. Pero yo no sabía. No tenía ni idea de que esa semana cambiaría mi vida por completo, ni las impactantes verdades que descubriría sobre mi suegro, ni el deseo que se escondía dentro de mí. Esa noche, después de despedir a mi marido y volver a casa, pensé con simpleza, una semana pasará volando. Pero qué ingenua fui. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir durante esa semana, probablemente habría agarrado a Javier y le habría suplicado que no se fuera. O quizás me habría ido yo a casa de mis padres, pero ya era demasiado tarde. Los engranajes del destino ya habían comenzado a girar. Era la primera noche desde que Javier se fue. Intenté acostarme más temprano de lo habitual. Salí a la cocina a por un vaso de agua cuando escuché un ruido extraño. Venía de la habitación de mi suegro. ¿Qué es eso? Al principio no sabía qué era. Me acerqué y vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Me preocupé pensando que tal vez mi suegro no se encontraba bien. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Miré sigilosamente por la rendija y en ese instante me quedé helada. Mi suegro estaba a solas haciendo eso. Su edad de 70 años parecía increíble. Sus movimientos eran tan vigorosos como los de un hombre joven. No puede ser. Me di la vuelta rápidamente, pero la imagen no se borraba de mi mente. Hacía 5 años que había perdido a su esposa y desde entonces había estado satisfaciendo sus necesidades de esa manera. Me sorprendió mucho que a los 70 años todavía tuviera esos deseos. Y al mismo tiempo sentí algo extraño. Pensé, mi suegro al fin y al cabo también es un hombre. Esa noche no pude dormir. La imagen volvía a mi mente una y otra vez. Sentía la soledad de mi suegro. ¿Qué tan solo se habría sentido durante esos 5 años? A la mañana siguiente me sentí incómoda al encontrarme con él. ¿Ha dormido bien, suegro? Sí, gracias. ¿Y tú, Elena? La conversación fue la de siempre, pero yo no estaba tranquila. Él no sabía lo que yo había visto la noche anterior, pero yo sí. Debería decirle que lo vi, pero era incapaz de abrir la boca. ¿Cómo puede una nuera decirle a su suegro que lo ha visto en una situación así? A partir de ese día, empecé a ver a mi suegro con otros ojos, ya no como un adulto reservado y digno, sino como un hombre con deseos. Se veía tan sano y masculino que era difícil creer que tuviera 70 años. Seguro que de joven era muy apuesto. Me parecía extraño pensar así de mí misma. Me preguntaba si era correcto que una nuera viera a su suegro de esa manera, pero no podía evitarlo. Una vez que mi perspectiva había cambiado, no había vuelta atrás. Con el paso de los días, me di cuenta del patrón de mi suegro. Repetía lo mismo casi todas las noches, a la misma hora. Realmente tiene un deseo muy fuerte. Sentí una mezcla de asombro y compasión. Aquella noche fue igual. Era el 4.º día del viaje de negocios de Javier. De nuevo escuché aquel sonido procedente de la habitación de mi suegro. Esta vez duró más. De verdad tiene 70 años. Volví a mi habitación y me tapé con la manta, pero no podía dormir. No dejaba de pensar en mi suegro. Sentía su soledad y su deseo reprimido, y extrañamente mi propio corazón empezó a agitarse. También tenía mi propia frustración acumulada por la insatisfactoria vida íntima con Javier. Yo también soy mujer. Al pensar esto, sentí que la cara me ardía. ¿En qué estoy pensando? Mi suegro es el padre de mi marido. Pero por mucho que intentaba reprimirlo, esos pensamientos seguían apareciendo. A la mañana siguiente, el rostro de mi suegro mostraba un claro cansancio. Se encuentra bien, suegro. No tiene buen aspecto. No es nada. Simplemente no he dormido bien. Al oír eso, sentí aún más lástima. No era por mi culpa que no hubiera dormido,
pero quería ayudarle de alguna manera. Pero, ¿cómo podría ayudarle aunque fuera enfermera? Un problema de este tipo. En ese momento no sabía que pocos días después descubriría una verdad aún más impactante que escucharía el verdadero secreto de mi suegro. Al día siguiente salí a hacer la compra y me encontré con unas ancianas del barrio. Vaya, eres la nuera de Antonio. Qué guapa eres. La señora Carmen me saludó amablemente. Buenos días. Debes de estar pasándolo mal. ¿Cuántas nueras hoy en día viven con su suegro? La señora Pilar también intervino con expresión preocupada. No se preocupen. Mi suegro es muy independiente. ¡Ay! Ese hombre, su difunta esposa, lo pasó fatal con él. De repente, otra de las señoras bajó la voz para hablar. Por lo visto, llevaban años sin acostarse. Chis. La señora Carmen intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. ¿Acaso hay algo que ocultar? Si todo el mundo sabe que la tiene enorme. La señora Pilar lo dijo mientras gesticulaba con las manos para describir el tamaño. Su mujer no podía soportarlo y por eso lo evitaba. En ese momento me quedé paralizada. Era posible que esa fuera la razón. Los murmullos de las ancianas continuaron. También se rumoreaba que su mujer murió joven por culpa de eso. ¿Qué dices? Fue por el cáncer. ¿Y por qué crees que le dio cáncer? Por el estrés. Ya no pude seguir escuchando. Señoras, tengo que irme. Anda, ya se va. Habremos dicho algo que no debíamos. De camino a casa, mi cabeza era un caos. Si lo que decían las ancianas era cierto, mi suegro era realmente tan grande y por eso su esposa evitaba tener relaciones, entonces que él estuviera solo. La escena que había presenciado días atrás volvió a mi mente. Ahora todo tenía sentido. La razón por la que después de 5 años solo satisfacía por su cuenta un deseo tan fuerte. Al llegar a casa, mi corazón seguía acelerado. Mi forma de ver a mi suegro iba a cambiar de nuevo. Elena, ¿ya has vuelto de la compra? Sí, suegro. Me saludó como siempre, pero yo no estaba tranquila. Las palabras de las ancianas no dejaban de resonar en mi cabeza. Mientras preparaba la cena, no podía pensar en otra cosa. ¿Será verdad? La curiosidad crecía cada vez más, pero no tenía forma de confirmarlo. No podía preguntarle directamente a mi suegro. Esa noche de nuevo escuché aquel sonido desde su habitación. Esta vez parecía más intenso de lo habitual. Parece que lo que decían las señoras era verdad. Me tapé con la manta y me cubrí los oídos, pero fue inútil. Al contrario, mi curiosidad aumentó. Sería tan grande hasta un punto incomparable con Javier, que su esposa no pudo soportarlo. Estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Unos días después se presentó una oportunidad inesperada y entonces confirmé por mí misma que las palabras de las ancianas no eran ninguna exageración. Era la tercera noche del viaje de negocios de Javier. Estaba terminando de preparar la cena más tarde de lo habitual. Mi suegro estaba en el salón viendo las noticias. Suegro, la cena está lista. Gracias, Elena. Durante la cena apenas hubo conversación. Fue una cena tranquila como siempre, pero yo no estaba a gusto. Las palabras de las ancianas y lo que había visto días atrás me tenían constantemente nerviosa. ¿Por qué no se acuesta un poco antes hoy? Sí, debería. Últimamente no duermo muy bien. Las palabras de mi suegro me dolieron en el alma. Después de cenar, mientras fregaba los platos, de repente oí el sonido del agua. Parecía que mi suegro se estaba bañando. Un momento después oí abrirse la puerta del baño y unos pasos se dirigieron hacia el pasillo. Yo justo iba hacia el baño con una toalla. Casi me choco con mi suegro en el pasillo. Pero en ese instante lo vi salir vestido solo con un albornoz. El albornoz no estaba completamente cerrado y esa parte de su cuerpo quedó a la vista. Madre mía. Las palabras de las ancianas no eran para nada una exageración. De hecho, se habían quedado cortas. Era de una dimensión que desafiaba toda normalidad en un hombre. Comparado con Javier, la comparación era simplemente vergonzosa.
Aparté la vista rápidamente. Lo siento, suegro. Ah, Elena, perdona. Mi suegro, también avergonzado, se metió en su habitación, pero ya era tarde. Esa imagen se había grabado a fuego en mi mente mientras me bañaba, no podía pensar en otra cosa. Así que por eso su mujer ahora lo entendía todo. ¿Por qué su difunta esposa evitaba las relaciones? Porque él se desahogaba a solas. Tener ese tamaño a los 70 años era simplemente increíble. Cuando salí del baño, mi suegro ya estaba en su habitación. Supongo que estaba avergonzado por lo que había pasado. Yo también me metí en mi habitación, pero no podía dormir. La imagen volvía a mi mente una y otra vez y extrañas fantasías comenzaron a dominar mis pensamientos. Y sí, pensamientos peligrosos no dejaban de surgir. Para mí, que estaba agotada de la insípida relación con Javier, el impacto fue demasiado fuerte. Miré el reloj y pasaban de las 11 de la noche. Normalmente, a esa hora se escucharía aquel sonido desde la habitación de mi suegro. Pero hoy reinaba el silencio. Supongo que estaba siendo más cauto por lo de esta tarde. Pasada la medianoche, seguía sin poder dormir, fui a la cocina a por agua. Entonces vi una tenue luz en el salón. Mi suegro estaba sentado solo. Tenía una copa delante. Suegro, ¿aún no se ha acostado? Ah, Elena, es que no puedo dormir. La voz de mi suegro era diferente a la habitual. Parecía que había bebido bastante. No bebas. Solo puedo sentarme con usted. Claro. Parece que tú tampoco puedes dormir, Elena. Me senté frente a mi suegro mientras me servía una copa. Dijo Elena, lo de antes. Lo siento. No, no se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar? Delante de mi nuera, mi suegro suspiró y después de dar otro sorbo continuó. Elena, echo de menos a Isabel, que mencionara a su difunta esposa, me conmovió. La extraña mucho, ¿verdad? Sí, sobre todo últimamente la voz de mi suegro temblaba. Yo, a mi edad sigo teniendo un deseo muy fuerte. Su repentina confesión me sorprendió. Suegro, es vergonzoso decir esto con más de 70 años. Mi suegro bajó la cabeza y continuó. Isabel, a ella le daba miedo lo mío, porque es demasiado grande. Por fin escuché la verdad de sus propios labios. Llevábamos años sin tener relaciones. Ella me evitaba. En la voz de mi suegro se percibía una profunda tristeza. Vaya, debo de estar borracho. ¿Qué le estoy diciendo a mi nuera? Pero yo ya lo entendía todo. Los cotilleos de las ancianas y lo que yo misma había visto. Podía sentir el dolor de mi suegro. En ese momento abrí la boca con cautela. Suegro, ¿puedo ayudarle? En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, no podía creerlo yo misma. ¿Qué estoy diciendo? Pero ya era tarde. Las palabras ya estaban dichas. Mi suegro y yo nos quedamos paralizados. El aire se volvió pesado de repente. Los ojos de mi suegro se abrieron de par en par. Elena, eso, lo siento. Me he entrometido demasiado. Intenté levantarme de la silla a toda prisa, pero la mano de mi suegro agarró mi muñeca. Elena, ¿de verdad? La voz de mi suegro temblaba. ¿De verdad, no te importaría? Era la imagen de la razón desmoronándose ante 5 años de deseo reprimido. Yo también me giré para mirarlo. Sí, es que le veo sufrir tanto. Aunque dije eso. La verdad era otra. Era yo la que sentía más curiosidad. Las palabras de las ancianas, lo que había presenciado. La curiosidad por ese tamaño tan diferente al de Javier me estaba dominando. No quería admitir mi propio deseo, escondido tras el pretexto de ayudar a mi suegro, pero ya era tarde. Mi suegro me tomó la mano en silencio y me guió hacia su habitación. Aquella noche crucé una línea fatídica y experimenté en carne propia el sufrimiento de su difunta esposa, es decir, mi suegra. Pero al mismo tiempo descubrí un mundo nuevo que hasta entonces desconocía. Era una intensidad incomparable a la que sentía con Javier. En ese momento me di cuenta de que hasta ahora no había vivido como una mujer de verdad.
No fue hasta el amanecer que regresé silenciosamente a mi habitación. La mañana siguiente fue realmente incómoda. Lo que había sucedido la noche anterior parecía un sueño, hasta el punto de dudar si realmente había ocurrido. Mi suegro parecía sentirse igual. Durante el desayuno, apenas pudimos mirarnos a los ojos. ¿Ha dormido bien, suegro? Sí, he dormido bien. Su respuesta fue mucho más corta de lo habitual. Yo tampoco sabía cómo actuar. Lo que había experimentado la noche anterior fue tan intenso que mi cuerpo todavía lo recordaba. El tamaño de mi suegro superaba cualquier imaginación. Comprendí perfectamente por qué su esposa lo evitaba. Al principio dolió mucho, pero la sensación que vino después fue de otra dimensión. Todavía no podía creer que yo hubiera hecho algo así. Un sentimiento de culpa me invadió, pero al mismo tiempo sentía una extraña satisfacción. Era una plenitud que nunca antes había sentido. No fue hasta la hora del almuerzo que mi suegro se atrevió a hablar primero. Elena. Sí, suegro. Lo de anoche, lo siento. En la voz de mi suegro se notaba la culpa. He sido un borracho. No, suegro. Fui yo quien se lo propuso. Le respondí con sinceridad. Ambos cometimos un error. Sí, fue un error, pero la mirada de mi suegro decía otra cosa. Aunque decía que fue un error, parecía lamentarlo. Yo sentía lo mismo. Aunque decía que fue un error, no podía dejar de pensar en aquel momento. Por la tarde, mi suegro salió. Dijo que iba a ver a unos amigos, pero probablemente era porque se sentía incómodo en casa. Estando sola, mis pensamientos se volvieron aún más complicados. Realmente fue un error. Lo que sentí anoche fue demasiado intenso para llamarlo un error. Y la imagen de mi suegro también fue impresionante. Era tan apasionado que era difícil creer que tuviera 70 años. Al anochecer, mi suegro regresó. ¿Ya ha vuelto? Sí, gracias. El ambiente seguía siendo tenso. Mientras preparaba la cena, era consciente de su presencia en todo momento. Sentía como si su mirada estuviera sobre mí. Yo también, sin darme cuenta, lo miraba de reojo. Desde la noche anterior, mi forma de ver a mi suegro había cambiado por completo. Empecé a verlo no como un adulto reservado, sino como un hombre y un hombre muy atractivo. Además, la cena también transcurrió en silencio. Nos retiramos a nuestras habitaciones antes de lo habitual, pero no podía dormir, no dejaba de pensar en la noche anterior y extrañamente deseaba que volviera a ocurrir. Me he vuelto loca. Es normal que una nuera piense así de su suegro. Pero no podía evitarlo. No podía olvidar la intensidad que había experimentado. Pasadas las 11, la habitación de mi suegro seguía en silencio. Normalmente a esa hora se escucharía aquel sonido, pero supongo que estaba siendo más cauto por lo de anoche. Como no podía dormir, fui a la cocina a por agua. Entonces vi una tenenuelos en el salón. Mi suegro estaba de nuevo sentado solo. Era la misma situación que la noche anterior. Suegro. Elena, tú tampoco puedes dormir. No consigo conciliar el sueño. Me senté con cuidado a su lado, mucho más cerca que la noche anterior. ¿Usted tampoco puede dormir? Sí. No dejo de pensar en lo de anoche. Mi suegro habló con sinceridad. Yo también, le respondí con honestidad. En ese momento, el aire entre nosotros volvió a cambiar. Flotaba la misma tensión que la noche anterior. Elena, sí, lo de anoche fue realmente un error, me preguntó mi suegro con cautela. No supe qué responder, siendo sincera, no fue un error. Era lo que yo quería. No lo sé. Yo tampoco lo sé, pero mi suegro se detuvo. ¿Pero qué? No me arrepiento. Al oír eso, mi corazón se aceleró. Yo tampoco me arrepentía, de hecho, deseaba más. Suegro, yo tampoco me arrepiento. En ese instante, la mano de mi suegro cubrió la mía. Fue más natural que la noche anterior. Entonces nosotros, mañana vuelve Javier. Le recordé la realidad. Sí, mañana. Mi suegro también parecía decepcionado. ¿Es esta la última vez?
probablemente, pero ambos sabíamos que esto no podía ser el final. Aquella noche volvimos a cruzar la línea, esta vez de forma más natural, más intensa, y tuve la certeza de que esta relación no era un simple error. El día que Javier volvió de su viaje fue realmente incómodo. Cariño, ¿has estado bien? Sí. No ha pasado nada. Mentira, que no había pasado nada. Había pasado algo que había cambiado mi vida por completo. ¿Y papá, cómo ha estado? Bien, no parecía sentirse solo. Eso también era mentira. Mi suegro se había sentido muy solo y había aliviado esa soledad conmigo. Pues me alegro. Me preocupaba que papá estuviera solo mientras yo no estaba. Ver la inocencia de Javier me hizo sentir culpable, pero al mismo tiempo añoraba aquellos momentos con mi suegro. ¿Cómo podría olvidar la intensidad que había experimentado durante una semana? Esa noche tuve relaciones con Javier. Pero fue aún más decepcionante que antes. Inevitablemente lo comparé con mi suegro. El tamaño era incomparable y la duración completamente diferente. Y yo he vivido satisfecha con esto. Me di cuenta de lo insatisfactoria que había sido mi vida íntima hasta ahora. Unos días después, Javier dijo que tenía otro viaje de negocios. Creo que esta vez serán unos 3 o 4 días. Otra vez tienes que irte. Es trabajo, no puedo evitarlo. Por un lado, sentía expectación. Era una oportunidad para volver a estar a solas con mi suegro. La primera noche que Javier se fue, me quedé despierta hasta tarde a propósito. Mi suegro parecía haber hecho lo mismo. Cuando nos encontramos en el salón no dijimos nada, pero con solo una mirada lo entendimos todo. Que ambos estábamos esperando ese momento. Esta vez fui más sincera. Ya no puse la excusa de ayudar a mi suegro. Admití que era lo que yo quería. A partir de esa noche, nuestra relación secreta comenzó en serio. Se convirtió en algo que se repetía cada vez que Javier se iba de viaje. De día éramos una nuera y un suegro normales, pero de noche nos convertíamos en un hombre y una mujer. Elena, gracias a ti siento que he vuelto a nacer. Las palabras de mi suegro me llenaron de orgullo. Yo también, gracias a él había descubierto una nueva faceta de mí misma, pero al mismo tiempo sentía culpa. Culpa por estar traicionando a Javier. Suegro, ¿no cree que no deberíamos hacer esto? Elena, lo sé, pero no puedo parar. Mi suegro sentía lo mismo. Era una relación que sabíamos que estaba mal, pero no podíamos detener. Esa noche, finalmente, volvimos a cruzar otra línea, pero los secretos siempre acaban saliendo a la luz. No sabíamos que ese momento se acercaba. Javier cambió de repente sus planes de viaje. Serían sobre las 2 de la madrugada. De repente oímos el ruido de la puerta principal. No puede ser. Ambos nos quedamos paralizados. Era Javier que había vuelto. Rápido, rápido. Mi suegro se vistió a toda prisa. Yo también me vestí corriendo. Oímos pasos desde la entrada. Cariño, Elena. Era la voz de Javier. Ah, un momento. Estoy en el baño. Mi suegro salió por la puerta de atrás, yo corrí al baño y abrí el grifo. Sentía que el corazón me iba a estallar. ¿Por qué tan tarde? El trabajo terminó antes y he cogido el autobús de madrugada. Ah, sí. Me preocupaba que se notara el temblor en mi voz. ¿Papá, está durmiendo? Sí. Se acostó temprano. Mentira. Hacía unos minutos estaba conmigo. Por suerte, Javier no sospechó nada. Estaba cansado y se durmió enseguida. Pero yo no pude dormir. Estuvimos a punto de ser descubiertos. Si hubiera sido unos minutos más tarde. Solo de pensarlo me aterraba. A la mañana siguiente, cuando me crucé con mi suegro, no dijimos nada, pero con la mirada lo confirmamos todo, lo peligroso que había sido lo de anoche. Unos días después, mi suegro me habló con cautela. Elena, lo de anoche fue demasiado arriesgado. Es verdad, estuvimos a punto. Creo que debemos parar. Sus palabras me dolieron. Si Javier se entera,
¿Cómo podremos mirarle a la cara? En la mirada de mi suegro había un profundo sentimiento de culpa. Suegro, no es su culpa. Yo también. No, todo es culpa mía, tentar así a la esposa de mi hijo. ¿De verdad tenemos que parar? Le pregunté con cuidado. Yo tampoco quiero parar, fue la sincera confesión de mi suegro. Pero es algo inevitable. Es algo terrible para mi hijo. Tenía razón, pero ambos lo sabíamos. Mi suegro dudó un buen rato y finalmente dijo, me mudaré yo. ¿Mudarse? ¿Entraré en una residencia o buscaré una casa pequeña? Su propuesta me rompió el corazón. Esta casa es suya y se va a ir usted. No es demasiado. No hay otra manera. ¿Crees que podemos seguir viviendo en la misma casa y aguantarnos? No quiero vivir como un padre avergonzado ante su hijo. Si me voy, vosotros también podréis vivir tranquilos. La voz de mi suegro era firme, pero no podía ocultar la tristeza que había en ella. Unos días después, mi suegro le dijo a Javier, Javier, he pensado en entrar en una residencia. ¿Por qué tan de repente? Con la edad me cuesta vivir solo y también me sabe mal por vosotros, ¿qué dice? Nosotros estamos bien, no estáis recién casados y que yo esté siempre aquí. Es incómodo. Además, esta casa siempre pensé en Drosla. Es mejor que la tengáis ya. Javier intentó disuadirlo, pero la voluntad de mi suegro era firme. Finalmente, un mes después, mi suegro se mudó a una residencia de lujo en el centro de la ciudad. Suegro, iré a verle a menudo. Le dije el día de la mudanza. Gracias, Elena. Ha sido un placer. Los ojos de mi suegro estaban llenos de nostalgia. Yo sentía lo mismo. ¿De verdad es este el final? Así debe ser. Ahora vive feliz con Javier. Fue la despedida. Pero ambos sabíamos que este sentimiento no podía terminar tan fácilmente. Después de que mi suegro se fuera, la casa se sentía vacía. Nunca pensé que vivir a solas con Javier sería tan aburrido, sobre todo por las noches. No dejaba de pensar en aquellas noches apasionadas con mi suegro. La relación con Javier también se volvió más insípida que antes. Desde que lo comparé con mi suegro era inevitable. De verdad dice algo así. A veces parece un sueño haber tenido esa relación con mi suegro durante meses, pero mi cuerpo lo recordaba, esa plenitud, esa intensidad. Un mes después fui a visitar a mi suegro a la residencia. Suegro, ¿cómo está? Bien, muy bien. La gente de aquí es muy amable, pero en el rostro de mi suegro se leía la nostalgia. Yo sentía lo mismo. Estar tan cerca y no poder tocarlo era muy frustrante. Javier, ¿está bien? Sí, está bien. Pues me alegro. Sed felices. Mi suegro seguía preocupándose por mí, pero su mirada era diferente. Sentía que todavía me deseaba. No dijimos nada más, pero nuestros corazones se comunicaban. Sabíamos que nos extrañábamos mutuamente. De camino a casa pensé mucho. ¿Habré tomado la decisión correcta? La relación con mi suegro era claramente un tabú, algo inaceptable, tanto moral como socialmente, algo que en la realidad nunca podría volver a ocurrir. En cambio, estoy intentando valorar más mi relación con Javier. Aunque no sea tan intensa como con mi suegro, al menos es alguien que me quiere. Es incómodo. Además, esta casa siempre pensé en Drosla. Es mejor que la tengáis ya. Javier intentó disuadirlo, pero la voluntad de mi suegro era firme. Finalmente, un mes después, mi suegro se mudó a una residencia de lujo en el centro de la ciudad. Suegro, iré a verle a menudo. Le dije el día de la mudanza. Gracias, Elena. Ha sido un placer. Los ojos de mi suegro estaban llenos de nostalgia. Yo sentía lo mismo. ¿De verdad es este el final? Así debe ser. Ahora vive feliz con Javier. Fue la despedida. Pero ambos sabíamos que este sentimiento no podía terminar tan fácilmente. Después de que mi suegro se fuera, la casa se sentía vacía. Nunca pensé que vivir a solas con Javier sería tan aburrido, sobre todo por las noches.
No dejaba de pensar en aquellas noches apasionadas con mi suegro. La relación con Javier también se volvió más insípida que antes. Desde que lo comparé con mi suegro era inevitable. De verdad dice algo así. A veces parece un sueño haber tenido esa relación con mi suegro durante meses, pero mi cuerpo lo recordaba, esa plenitud, esa intensidad. Un mes después fui a visitar a mi suegro a la residencia. Suegro, ¿cómo está? Bien, muy bien. La gente de aquí es muy amable, pero en el rostro de mi suegro se leía la nostalgia. Yo sentía lo mismo. Estar tan cerca y no poder tocarlo era muy frustrante. Javier, ¿está bien? Sí, está bien. Pues me alegro. Sed felices. Mi suegro seguía preocupándose por mí, pero su mirada era diferente. Sentía que todavía me deseaba. No dijimos nada más, pero nuestros corazones se comunicaban. Sabíamos que nos extrañábamos mutuamente. De camino a casa pensé mucho. ¿Habré tomado la decisión correcta? La relación con mi suegro era claramente un tabú, algo inaceptable, tanto moral como socialmente, algo que en la realidad nunca podría volver a ocurrir. En cambio, estoy intentando valorar más mi relación con Javier. Aunque no sea tan intensa como con mi suegro, al menos es alguien que me quiere. A veces llamo a mi suegro para saber cómo está. Suegro, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Vosotros también. Sed felices. Son llamadas cortas, pero me consuelan. Me alivia saber que está bien y a veces pienso en lo complejo que es el deseo humano. En la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. A veces vacilamos, pero creo que son las decisiones de esos momentos las que nos definen. A través de esta experiencia he aprendido mucho lo fuerte que es el poder del deseo y lo difícil que es controlarlo y lo débil que es el ser humano entre el amor y el deseo, la moral y el instinto. Pero también me he dado cuenta de algo, que el verdadero amor es desear la felicidad del otro. Mi suegro y yo nos deseábamos, pero al final elegimos separarnos por la felicidad de ambos. Quizás eso fue el verdadero amor. Ahora he vuelto a la vida normal. Llevo una vida de pareja tranquila con Javier. A veces pienso en mi suegro, pero ya no me atormenta. Él también estará viviendo una nueva vida en la residencia. Ambos estamos haciendo lo mejor que podemos en nuestros respectivos lugares y creo que con eso es suficiente. Gracias por acompañarme hasta el final de esta larga historia. Si alguien ha llegado hasta aquí, le agradecería que se suscribiera, le diera a me gusta y dejara un comentario diciendo, lo he escuchado bien, sería un gran apoyo.